Entonces hoy vamos a... Hola, hola. Sonó una campana, qué bueno. Vamos entonces a desarrollar, fíjense que en arquitectura muy utilizado, columnas fundamentalmente, casi todas, en gran parte son cilíndricas, tenemos bueno, la forma de la esfera, una forma bastante usada, muy resistente. Conos, acá esta es un CPC en Córdoba, una municipalidad, digamos, de acá de la ciudad de Córdoba. Los demás no sé de dónde son. Cris, ¿te acordás vos, no? Bueno. Hola. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, se te escucha bien. Bien, bien. Sí, sí. No sabía si estaba hablando solo. Creo que es una iglesia de Corbusier, creo. Esto es, sí, obviamente Córdoba, la ruta Córdoba 20. al centro, el CPC Ruta 20, aunque hay varios que tienen el cono, sí, ha usado mucho la figura mucho el geométrica. cono para tanques de agua. No, es parecido a una iglesia de Corbusier, pero no es. Y no sé, de verdad que no sé. Pero esto es igual a Esto parece un crematorio, acá no me gusta este de acá. Está feo. Bueno. Estoy controlando los cálculos de Calcule, yo sigo. Bueno, cuerpos redondos, entonces tenemos los cilindros, el cono truncado, y bueno, y estaría faltando la esfera, ¿no es cierto? El cilindro entonces tiene, cuando una recta, ¿no es cierto?, se desplaza perpendicular a un plano, y la base puede ser elíptica, circular o tener simplemente otra forma, decimos que es un cilindro. Cuando se desplaza alrededor de una circunferencia, genera, ¿no es cierto?, el cilindro que nosotros tenemos acá, que vamos a estudiar, el cilindro recto de base circular. El eje del cilindro puede ser, como ya vimos el otro día para las pirámides, no sé si recuerdan que vimos en pirámides y prismas, puede ser perpendicular a la base o el cilindro puede estar con un eje oblicuo. El eje no es perpendicular a la base. Y su base también puede tener diferentes formas, circular, elíptica u otra forma. El cono, lo mismo con el cono. Tenemos cono recto y a eje oblicuo. Uno es perpendicular a la base y el otro no es perpendicular. El oblicuo es cuando no es perpendicular el eje a la base. La base puede ser elíptica, circular o tomar otra forma. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, en uno, la generatriz en el cono está inclinada de tal manera que generan, bueno, nosotros vemos una parte del cono, pero si prolongáramos la generatriz, se genera otro cono arriba del cono que nosotros habitualmente dibujamos en sentido inverso. La generatriz está bien inclinada, de acuerdo a la inclinación que tenga, este cono será más alto o más bajo. Ya vamos a ver con los dibujos. Cono truncado, eje recto y bases circulares. Vamos a trabajarlo de esa manera. El cono truncado le falta, imaginen un cono como un cucurucho de un helado, un bonete de cumpleaños, y si le cortamos la parte superior sería el cono truncado. No es truncado, es completo cuando el cono termina en el vértice, en la punta. Veamos. Bueno, acá es lo que le decíamos. El cilindro es generado por la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados, que es tomado como el eje de rotación. Fíjense, acá tenemos un rectángulo azul, uno de sus lados coincide con el eje del cilindro, es el eje de rotación, y de ahí se genera esta superficie que es el cilindro.
Fíjense, este cilindro es recto, ¿eh? Y de base circular, que son los que más vamos a trabajar. Tenemos entonces los elementos que componen un cilindro, podemos ver el eje es fundamental, alrededor del cual se genera el cilindro, la superficie lateral, que acá no está marcada, las bases, tiene dos bases el cilindro, dos bases que en este caso son círculos. Recuerden que circunferencia es la línea y círculo le llamamos a la superficie encerrada por esa línea. Entonces, dos círculos y la superficie lateral, que si nosotros la abrimos y la desplegamos, es un rectángulo también. La altura del eje y la altura de la superficie lateral, la cara lateral, es la misma, es la altura del cilindro. La generatriz es esta línea, que sería el otro lado de este rectángulo. Uno coincide con el eje y el otro coincide con la generatriz, esa línea azul de puntos que vemos cuando pasa ahí, de frente. Es el que genera la superficie cuando rota. La superficie lateral es una superficie cilíndrica de revolución, sección recta, perpendicular al eje y las bases son elipses. Bueno, en este caso, la base es una elipse. A eje recto, fíjense, es perpendicular a la base, y las bases, en vez de ser círculos, son superficies encerradas por una elipse. Acá lo pueden ver. Eje recto con base elíptica y eje recto con base circular. Fíjense, acá tenemos, bueno, muchos cilindros utilizados en la construcción, no solamente en los tanques de agua, pueden ver acá más modernosos, acá con mucho color, cilindros de bases elípticas, acá otros, estos parecen circulares. Este es el a eje recto y base circular. Estos serían elípticos, por lo que se ve aquí. Bueno, lo que yo les decía antes, fíjense aquí que tenemos un círculo es una base, otro círculo es la base, y la superficie lateral, las paredes del cilindro, si la desplegamos, es un rectángulo. Un rectángulo, un lado del rectángulo va a ser igual a la circunferencia que rodea la base. Y el otro lado del rectángulo es la altura del cilindro. Entonces, fíjense con qué pocos elementos nosotros podemos ya ir trabajando el cilindro. El cilindro oblicuo, por ejemplo, en este caso, nosotros lo vemos como una elipse, pero es de base circular, por la perspectiva lo estamos viendo. El ángulo entre el eje y las bases no es un ángulo recto, o sea que el eje no es perpendicular a la base. La sección recta perpendicular al eje es una elipse y las bases son círculos. O sea, si yo corto con un plano perpendicular al eje, la sección que voy a obtener es una elipse, pero las bases son círculos, son bases circulares. Acá tenemos, cilindro oblicuo de base elíptica, en este caso las bases son elipses. El ángulo entre el eje y las bases no es un ángulo recto, o sea, no es perpendicular. El eje es igual que el anterior. La superficie lateral es una superficie cilíndrica de revolución y las bases son elipses. Bueno, fíjense acá, cuerpos redondos, cilindro, eje oblicuo, base circular. Otro cuerpo redondo es el cilindro, pero cuya base es elíptica.
el cálculo de la superficie del cilindro recto de base circular, el más frecuente de ver, en una lata, por ejemplo, de tomate, de cerveza, en muchas cosas, es el siguiente. La superficie de la base, recuerden que es un círculo, entonces es pi por radio al cuadrado, siempre y cuando la base sea un círculo. Ya cuando es una elipse, cambia la cosa. La superficie lateral es el perímetro de la base, o sea, la circunferencia, eso que llamamos circunferencia. Recuerden que es 2pi por radio. Acá la superficie, todo lo que está dentro es pi por radio al cuadrado. Si solo quiero el perímetro, va a ser 2pi por radio. Y si lo multiplico por la altura, acá la altura h, en este de la foto, fíjense que la altura la mediríamos horizontalmente, porque consideramos base a estos círculos, aunque no esté apoyado sobre el círculo. Para el tratamiento y la resolución, la base son estos círculos, estas caras circulares. Entonces, la altura sería el eje, que está en este caso horizontal, y en este caso del dibujo, aquí la vemos vertical. Entonces, esta es la altura, y este es el 2pi por radio. Fíjense. Altura y 2pi por radio. Entonces tenemos, de esa manera, sacamos la superficie de este rectángulo. Si le sumamos dos bases, porque el cilindro tiene dos, que la habíamos calculado por este lado, pi por radio al cuadrado, tenemos la superficie total del cilindro. Superficie de sus bases, que son 2, y la superficie lateral. Volumen. Volumen de un cilindro de base circular es el siguiente. Al igual que hacíamos, recuerdan, con los prismas, es la superficie de la base multiplicado por la altura. Entonces, la superficie de la base, pi por radio al cuadrado, siempre y cuando la base sea un círculo, y el volumen es la superficie de la base por la altura. Perdón, que aparecía ahí. Entonces, ¿fuiste para atrás? Sí, no. Me fui para atrás. Ahora vemos los cálculos de la superficie de un cilindro recto de base elíptica. El procedimiento va a ser similar, lo único que vamos a tener que calcular la parte de la elipse. La elipse, en vez de tener un radio como para calcular el círculo, tenemos dos medidas, un semieje menor y un semieje mayor, en este caso marcado por A y por B. Entonces, la superficie, esta amarilla que está marcada acá en el dibujo, es pi por A por B. Semieje mayor y semieje menor. Multiplicamos esto por pi y vamos a obtener la superficie que tenemos aquí. La superficie lateral es el perímetro de la base, el perímetro, esta elipse que se ve acá al borde de la elipse, por la altura, que en este caso está marcado con la letra, creo que L o I, me distingo bien. El perímetro lo calculamos con esta formulita, 2 por pi por la raíz cuadrada de un semieje al cuadrado más el otro semieje al cuadrado sobre 2. Esta fórmula de perímetro es aproximada y tiene un porcentaje de error. Acá está aclarado, siempre y cuando A no sea mucho mayor que B. O sea, si la elipse es muy alargada, puede haber algún problemita. A es el semieje mayor de la elipse y B es el semieje menor. Si buscan en internet van a ver que hay varias fórmulas de perímetro y todas son aproximadas. Esta es una de las más simples. De las más sencillas, sí. Bien.
Bueno, la superficie total del cilindro, entonces, es la superficie de sus bases. Vean acá que está en plural, porque son dos. Esta amarilla y la otra que no estamos viendo, y la superficie lateral. El cálculo del volumen, bueno, como ya lo están intuyendo, es la superficie de la base, esta superficie que se calculaba con pi por el semieje mayor por el semieje menor, vuelvo a reiterar, y lo multiplicamos por la altura, en este caso L, que está ahí marcado. Bueno, acá vamos a un ejercicio. Ustedes ya lo vieron, no lo puedo sacar, no lo puedo frenar. Tenemos un cilindro recto de base circular y su volumen, hay que calcular la superficie y el volumen, pero considerando solo una de las bases. Se sabe que el diámetro del círculo es de 6 metros y que la altura del cilindro es de 7 metros. Es como si tuviésemos un lapicero que tiene Claro. una base, pero no tiene la tapa. Un vaso, una lata abierta, tiene una sola base. El ejercicio viene así. La otra base está abierta. Entonces, vamos a calcular solo una. Entonces, es muy sencillo. Fíjense, vamos a calcular la superficie de la base. Recuerden que la superficie de la base es, acá está, pi por radio al cuadrado. Acá me dice que el diámetro del círculo, ojo, que acá el dato está dado en diámetro. El diámetro es todo de punta a punta de la circunferencia pasando por el centro. Entonces, la mitad es el radio. Por lo tanto, el radio acá, el dato que me dan de 6 metros, debo dividirlo y es 3 metros. La superficie es pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, por pi me da 28,2743 metros cuadrados. Acá ustedes pi van a poner el valor que les da la máquina de pi. Les reitero esto, aquí podemos poner 4 cifras en el resultado final. No redondeen, en este caso no hay cómo redondear antes, pero hemos visto que a muchos no le dan ejercicios porque redondean antes del final. No redondeen, sobre todo funciones trigonométricas y ángulos, no los redondeen. Reiteramos eso. Bueno, entonces ya tenemos la superficie de la base. Recuerden que solo necesitamos una, o sea, esta no la vamos a multiplicar por 2, solo vamos a usar una. Ahora hay que calcular el rectángulo de la superficie lateral. Calculamos cuánto mide este lado, es igual a la circunferencia esta, desarrollado. Entonces, es 2pi por radio, perdón, 2pi por radio por altura. Esta es la altura, el otro lado del rectángulo. Esta parte es 2pi por radio. 2 por pi por el radio de 3, por la altura que mide 7, nos da 131,9469 metros cuadrados. Fíjense, muy sencillo. La superficie total, sumamos una sola base y la superficie lateral. Y ahí tenemos los 160,2212 metros cuadrados, que es lo que nos pide. Si consideramos todo el cuerpo, le tenemos que sumar otra base más. El volumen, entonces, es la superficie de una base, de la base, que la tenemos acá calculada, 28,2743, por la altura, y nos da un volumen de 197,9201 metro cúbico. ¿Alguna duda hasta acá? No leo el chat, pero si nadie dice no, sigamos. No, ninguna dice. Bien. Ahora vamos a pasar
al cono. El cono. Ustedes, digamos, nosotros vimos la pirámide. Fíjense que, según en algunos autores, dicen que la circunferencia sería un polígono de infinitos lados. Fíjense que acá está como facetado el cono, se ven diferentes tonos del color que ha sido pintado, como si fueran caras de una pirámide con muchos, muchos lados. Bueno, eso nos hace pensar que la forma de trabajarlo, la forma de calcular, es muy similar a la de una pirámide. Fíjense, aquí tenemos el eje, el famoso eje del cono, aquí está en rojo marcado en este esquema móvil, la generatriz y el radio de la base. En este caso tenemos digamos, un cono recto de base circular. Vamos a trabajar con el cono más sencillo. Fíjense que si hago girar este triángulo, que parece esas escuadras que usamos cuando dibujábamos en el pizarrón, si la hago girar sobre la altura, sobre este cateto, la hipotenusa del triángulo, si le hiciera girar muy rápido, ustedes verían un cono, como el que está aquí. Tenemos la base, que es un círculo, la altura, que es la distancia que es perpendicular del vértice a la base, y esta línea, que sería la hipotenusa de esa escuadra, de ese triángulo, es la generatriz, la que genera esa superficie lateral del cono. Acá, los elementos del cono recto, tenemos el eje, que es este cateto AC, acá se genera un triángulo, entonces el eje sobre el que rota es este segmento que va desde A hasta C. La base, que es un círculo, que es el que es generado por la rotación de este cateto, en este caso el cateto más chico, menor, AB, que al girar haciendo centro en A, genera un círculo. Esa sería la base. Y esto es el radio de dicha base. La generatriz, la hipotenusa de este triángulo que está pintado de amarillo, que genera toda la cara lateral, región lateral conocida como manto del cono. Ya cuando veamos secciones cónicas vamos a ver más sobre el cono. Bueno, la altura corresponde al eje, la distancia AC, que une el centro del círculo con el vértice. Bien. Acá vamos a hacer el cálculo de superficie en un cono recto circular. Fíjense que recién con el cilindro, si lo desarrollábamos la cara lateral, era un rectángulo. Fíjense que aquí lo que tenemos, una parte de un círculo. Dependerá del ángulo, de si el cono es más alto o más bajo, será más grande o más pequeño. Fíjense, esta ilustración está muy buena, ahí les voy a mostrar. Bueno, entonces, la longitud de la circunferencia de la base sobre la superficie del círculo, es a la superficie del círculo con la longitud del arco a la superficie del sector. Volvemos al primer tema que vimos, ¿no es cierto? Acá hay una proporción, una igualdad entre dos razones. La longitud de toda la circunferencia de la base es a la superficie que encierra, como la longitud del arco, fíjense, acá yo estoy marcando el arco con la flecha, es a la superficie del sector circular. Entonces, de todo el círculo, disculpa. La superficie... aquí sí. Sería 2pi por g, es la superficie de absolutamente toda la circunferencia. Círculo. Sí, todo el la círculo. Circunferencia, perdón. Bueno.
La longitud de la circunferencia es la superficie del círculo como la del arco a la superficie del sector, que es lo que está aquí. Conociendo esto, yo acá tengo estos tres datos, y mi incógnita acá está marcado con una A. Lo que yo necesito conocer es la superficie de este sector que tenemos aquí. Entonces, despejando A lo voy a pasar multiplicando al otro miembro, 2pi por g lo paso dividiendo, y pi por g al cuadrado lo paso multiplicando. Fíjense que acá podemos hacer algunas simplificaciones y nos va a quedar el 2 con el 2 se va, una g con el cuadrado, un pi con otro pi, y me queda pi por radio por la generatriz, que es esto que tenemos acá, el área lateral del cono. Entonces, con esta, acá está cómo llegamos a conocer cuál es el área lateral del cono, esto que vemos acá. No hace falta que se aprendan eso. Simplemente No. Sepan aplicar pi por r por g como para calcular el área lateral. Sí, o sea, estas van a estar, no sé si alguien ya tienen ustedes las fórmulas, ahí tienen todo para calcular, no hace falta que se lo aprendan, pero tienen que saber qué significa cada cosa. Pi lo saben, radio lo saben, G la generatriz. Esta distancia desde cualquier punto de la circunferencia, que es el borde de la base, a el vértice del cono. Eso es G. Bien, entonces tenemos el área lateral. Si al área lateral le sumamos el área de la base, que es pi por radio cuadrado, vamos a obtener la superficie total del cono. Lo que acabo de decir es esto que se apareció acá en amarillo. Bueno, vamos al volumen. ¿Recuerdan cómo calculábamos el volumen de una pirámide? Sacábamos como el volumen de todo el prisma que tenía la misma base y altura y lo dividíamos por 3. Fíjense que acá en cono vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a calcular el volumen del cilindro, de un cilindro que tiene la misma base que la del cono y la misma altura, y lo dividimos por 3. Fíjense que acá un cono de la misma base y la misma altura, si yo el volumen lo pongo en un cilindro, me entran 3 veces. Por eso divido por 3. Es muy sencillo. Entonces, el área total del cono es igual al área lateral más el área de la base. Aquí está. Perdón, es un ejercicio, no les leí la primera parte. El calcular la superficie total y el volumen del cono recto circular de 5 metros de altura, cuya base tiene un radio de 2 metros. O sea, acá nos dan la distancia R, en el otro nos daba todo el diámetro, acá nos dan ya el radio de 2. Tiene 5 metros de altura, y eso es todo el dato que tengo. ¿Cómo calculo cuánto vale G? Fíjense que acá es un triángulo rectángulo, porque la altura es perpendicular a la base. Es un cono recto. Me pareció escuchar Pitágoras, no entendí bien. Sí, con Pitágoras. Que es lo que está escrito acá. Entonces, un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado, lo sumo, le saco la raíz y me va a dar 5 al cuadrado, 25 más 4, raíz de 29, acá la tenemos. 5,3852 es el largo de esta generatriz. Entonces, el área total del cono, reemplazo pi por el valor que me da la máquina, el radio, recuerden que era 2 al cuadrado, que lo ponemos acá y acá, multiplicado por este valor que acabamos de obtener, que G, generatriz. Haciendo todo eso, operándolo,
vamos a obtener el área total del cono. O sea que ven que hay mucha similitud entre cono y pirámide y entre cilindro y los prismas. Bien. El volumen, ya habíamos dicho que es pi por radio al cuadrado, o sea, la superficie de la base, en este caso es 2, cuadrado 4 por pi, por la altura del cono, que son 5 metros. A eso lo divido por 3, igual que hacíamos con las pirámides. Y acá tenemos el volumen final de un cono. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? No. Parece que no. Parece que no. Silencio en la noche. Bueno. Ahora vamos a ver. Hay que prestarle atención porque por algún motivo siempre les trae complicaciones. Y es muy sencillo. Bueno, el tronco de cono es un cuerpo generado por un trapecio rectángulo que gira alrededor del lado perpendicular a la base. Ahí tenemos el trapecio. Fíjense, si lo hago girar muy rápido, nos va a dar esta figura que es un cono truncado o tronco de cono. Podríamos asimilarlo también a un cono común y que le restamos acá otro conito más chico, una parte, se la resto. Y ahí me queda esa superficie. Pero si solamente veo esta, fíjense acá, está marcado con línea punteada en rojo acá abajo. Cómo es, gira sobre el lado recto de este trapecio, que tiene un lado perpendicular a las dos bases, y al hacerlo girar, como lo vemos acá arriba, esta es la generatriz, el lado inclinado de la generatriz, y me genera este cuerpo que vemos acá. Es con base circular y eje recto. Recuerden que la base también podría ser elíptica. Recuerden que el eje no siempre es recto, podría estar inclinado. En este caso estamos trabajando con este tipo de cuerpos. Bueno. Elementos de un tronco de cono. Recto. La base menor, generalmente está arriba, podría ponerlo al revés y ser una maceta, ¿no es cierto? Es el círculo que genera la rotación del lado de la base más pequeña del trapecio. La base mayor es el círculo que se genera al rotar la base mayor. La altura corresponde al eje, es la distancia entre las dos bases. Una perpendicular. Une los centros de las dos bases. Y la generatriz es el lado del trapecio opuesto al eje. Ese sí no es paralelo al eje. Si fuera paralelo, se generaría un cilindro. Bien. Ahora entramos a ver, perdón, el área total del tronco del cono es el área lateral más el área de las bases. En este caso, recuerden que a diferencia de un cilindro, las dos bases son diferentes. Entonces, tenemos que calcular las dos bases por separado. El área de la base mayor, pi por el radio mayor al cuadrado, y de la base menor es pi por el otro radio más pequeño al cuadrado. La superficie lateral, aquí tenemos cómo calcularlo, 2pi por el radio 1 más 2pi por radio 2. Fíjense que acá estamos calculando la circunferencia, 2pi por radio. Esta circunferencia y le sumo esta de acá, sobre 2. Fíjense que es... Claro, pero es como si fuera para calcular un trapecio, hacemos base mayor más base menor sobre 2 por altura. Y fíjense, acá tenemos G.
la generatriz, y bueno, trabajando esto, nos queda en pi por radio mayor más radio menor, esa suma, por la generatriz. Esa es la superficie lateral. Si a esto le sumamos estas dos superficies de acá, podemos llegar a esta expresión matemática, fíjense, que es pi por, acá abrimos un paréntesis, un radio, el radio menor, digamos, acá no, radio mayor, más radio menor al cuadrado, más radio mayor al cuadrado, más el producto de la generatriz por la suma de los radios. Resolviendo esto, tenemos la superficie total del tronco de cono. Y el volumen es 1/3 de pi por h por un radio al cuadrado más el otro radio al cuadrado más el producto de los radios. ¿Está? Bueno, todo esto está escrito, todo esto no lo tienen que memorizar, sí tienen que ejercitarlo para que ustedes puedan interpretar cuando estén en un problema qué significa cada cosa en la fórmula. Bueno, ahora... Espera un poquito. Sí, yo quiero Acá Raquel frenarlo. pregunta, profe, ¿el producto sería la superficie? El producto, no, la multiplicación, a eso me refiero. No sé si es esa la pregunta. A ver, vuelve a poner la fórmula. No me acuerdo, no sé a cuál se está refiriendo exactamente. En la parte del volumen, dice. Claro, la parte del volumen vio que tiene en el paréntesis al final tiene R1 por R2, Ah, ahí. es ¿Eso qué sería? no te preocupes tanto porque es simplemente Sí, que tómalo como una fórmula empírica que te va a dar el volumen. estas fórmulas están trabajadas matemáticamente y están simplificados términos. Exactamente, que sí, cada uno de estos términos al multiplicarse por h te van a dar un exponente que va a ser al cubo. Al cubo, R1 al cuadrado por h te da cubo. R2 al cuadrado por h te da cubo. R1 por R2 da cuadrado y este cuadrado por h te da cubo. Porque de lo contrario no podrías obtener el volumen. Sí, es superficie. Pero no, digamos, Pero no lo podés hacer con la superficie del cono, ¿no es cierto? Si aplicás la fórmula, aplicala tal cual está. Esa fórmula sí se puede deducir, no es tan dramático la deducción de la fórmula. lo que pasa es que va a tener un flor de proceso para llegar ahí. Más No, vale no sé si es tomar la esa fórmula la y pregunta usarla. que Raquel nos quiere hacer. No sé si Si ella estamos... quiere preguntarte, entiendo yo, Raquel, perdón que me No, meta, tengo mis dudas ahora si es eso lo que ella quiere. pero vos, Raquel, lo que estás preguntando es si ese producto te va a dar una superficie, te va a dar una unidad de superficie. ¿Es eso? Raquel, Me perdí. Porque sé que o sea, en ese paréntesis está el radio más chico y el radio más grande sí, de señora. las bases. Sí, Pero Sí. después en ese más R1 por R2, ahí ya no entiendo bien qué significa. ¿De dónde viene? Y bueno, habría que poner todas las fórmulas, digamos, empezar a desarrollar y a simplificar de dónde viene. No lo tenemos acá puesto. fíjate, es la superficie total multiplicada por la altura, si te pones a ver, pero ¿quién es la generatriz? Es decir, si vos pones la generatriz en función de los radios, probablemente llegues a eso, Claro. Raquel. Pero no te hagas tanto drama. Con que sepas usar la fórmula, Está bien, pero ella lo que está bien. quiere es entender el porqué ¿De dónde viene? ese producto de radio, y yo la entiendo, me parece bárbaro que quieras saberlo. Y si querés, lo hacemos, no ahora, no en la clase, pero lo hago yo.
Va a ser larguito, pero lo hago. Sí, pero simplemente jugar con un poco de trigonometría. Generalmente mi trigonometría es Pitágoras y nada más. Y es poner en función de la generatriz en función de los radios. El radio exacto. mayor, yo estoy tocando la pantalla como si ustedes me vieran, pero ustedes Sí, no me ven. Bueno, pero mira el dibujo y lo vas a ver a Pitágoras instalado ahí. Y fíjate quién es la generatriz, quiénes son los radios, y vas a ver cómo se puede deducir. Pero la deduzco yo, no hay problema. Bien. Sobre esto, alguna otra... Que si llego lo hago ahora, antes de que me toque a mí seguir hablando. Bueno. ¿Alguna otra duda sobre cuál es lo que más importante acá, chicos, que vean cuál es el componente cuando yo tengo un cono truncado, como en este caso, qué son cada cosa? ¿Qué son los radios? Hay un radio más grande, un radio más chico, la generatriz, la altura, cuáles son los elementos que la componen para que, llegado el caso, cuando ustedes busquen fórmulas del cono truncado, sepan qué van a reemplazar por cada uno y qué datos tienen y qué datos les hace falta. Bien. ¿Qué pasó acá? R1 y R2 son los radios mayor y menor. ¿No se cabulla? No. Ah, no. No, pero ¿por qué fue? ¿Qué pasa? No sé dónde fuimos. No sé, se fue. ¿fuiste para atrás? Sí, se saltó directamente. A veces ocurre. A veces ocurre. Paciencia que ya llegamos. Bueno, acá estábamos en los elementos del cono truncado, tronco cónico. ¿Salta el power? Ahí está. Calcular el área total y el volumen de un cono truncado circular recto, del que se conocen un radio de 4 metros, el radio mayor, el otro es de 2, y una altura de 5 metros. Entonces, el área total del tronco del cono es igual al área lateral más las bases. Y eso componen la superficie lateral. Nosotros podemos calcular una base, la otra base y el área lateral, o aplicar acá esto que nos da directamente la superficie total. Esta formulita de acá nos da directamente la fórmula total. La generatriz, fíjense acá, ¿cómo se calcula la generatriz? Que es un dato que nos está faltando. Tenemos los dos radios, conocemos el valor de pi, nos estaría faltando la generatriz. La generatriz, acá tenemos un triángulo rectángulo, donde la generatriz es la hipotenusa. Entonces, uno de los catetos es igual a la altura. Y el otro cateto es la diferencia entre el radio más grande, si yo le resto el radio más pequeño, lo que me queda, esta parte es el cateto menor de este triángulo rectángulo. Entonces, 4 menos 2 me va a dar 2 al cuadrado, más la altura que es 5 al cuadrado, sumo y aplico raíz, me da 5,3851. Ese es el valor de mi generatriz. Fíjense, metros, no hay nada cuadrado. La superficie total, ahora puedo aplicar la fórmula porque ya tengo el valor de la generatriz y ahí obtengo la superficie total. Vamos con el volumen. Epa, para el otro lado. Volumen del cono, 1/3 de pi por h por radio 1 más radio 2 más el producto de los radios. Simplemente tenemos que operar, pi tiene su valor en la calculadora,
La altura Ahí 5. donde dice 42 en realidad es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, sí. Más 2 al cuadrado, más 4 por 2. Todo eso me da un volumen. Recuerden que acá tiene que ser cúbico, ¿no? 146,6076 metros cúbicos. Bien. Chachán. Y vuelve a saltar. No, es que ahí ya se acabó el power. Y pero la esfera no lo vemos, No, ¿no? No lo vamos a ver nada, nada. Va. no, esfera cuando lleguemos a Cuando cuadro. lleguemos a cuádrica. Ahora Bueno, viene el repaso de todo lo visto. repaso de todo lo Polígonos. visto. Bueno, acá está faltando una que es la esfera, que lo vamos a ver más adelante, pero claro, es simplemente aplicar una fórmula también. Bien. Hacemos un corte ahora, luego. ¿Hay alguna duda? Hola, Gustavo, Cristina. Sí, se escucha, pero Yo estaba hablando sin no micrófono. hay dudas. Digo que es muy temprano para hacer un corte. Entonces, Deja de podemos presentar empezar. y presenta la Cris. Vamos a dejar de presentar, voltamos a presentar en breve. Voltamos a presentar. Dejar de presentar. Listo, Cris. Ok. Si usted quiere, cuando guste. Claro que sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Lo estoy intentando por lo menos. Sino que está medio lenta, no sé por qué. ¿Cuál será el motivo? Y talento, mucho talento. No, está lenta, de verdad. Estoy tratando de presentar y me dice que hay un error, qué sé yo. A ver. Estoy compartiendo ahí, por ejemplo. Yo no estoy viendo, Cris. Creería que no. Bueno, esperen un momentito, voy a intentarlo de nuevo. Un segundo, por favor. Y Alejandro no está presentando. Yo ya dejé de presentar. Sí, ya sé, Ale. No sos vos, soy yo. Esa frase la he escuchado alguna vez. Es terrible. Terrible frase. Pero en este caso es absolutamente cierta. Porque no me está dando la opción de presentar, no sé por qué motivo. ¿Te gustó de Angelis la frase? No sé qué le pasa. Sí, a más de uno la debe escuchar o decir. Decía, pero no presentaba nada. Para zafar. Esperen un minuto, por favor. Si no me cambio de foco. Bueno, salgo un minuto del Meet y vuelvo a entrar, chicos, a ver si lo logro. Bueno. Salgan del Meet. Bueno, yo aprovecho, les cuento entonces que para la esfera el área es igual a 4 veces pi por el radio al cuadrado. Fíjense, fácil, sencilla. Esa es el área de una esfera. 4 por pi por el radio cuadrado. O sea que es 4 veces
la superficie del círculo generado con el mismo radio. Eso es lo que cubre toda la esfera. Y el volumen, hacemos 4 por pi por radio cuadrado y lo dividimos por 3. Eso lo vamos a ver más adelante. No, dale. ¿Lo están viendo a esto ahora? Ahora sí, señora. Bueno, acá el ingeniero dijo que salga y vuelva a entrar para ser escuchada. A veces hay que irse y volver. Bueno, les cuento. Esta pantalla la estuve haciendo mientras hablaba el ingeniero. Así podría haber hecho también una de esfera, que no habría habido ningún problema. En realidad, la esfera es muy sencilla porque no es una superficie, sino que es la esfera realmente. Y lo que les dijo él es la verdad y sinceramente hay solamente 2 fórmulas, no tiene demasiadas vueltas. Esta síntesis sumamente apretada es para que recuerden nada más, son como tips, digamos, de qué se trata. En poliedros la superficie lateral total, o sea, la superficie lateral, perdón, es la de todas las caras menos las bases. La superficie total es la de todas las caras laterales más las bases. El volumen es la superficie de la base por la altura, pero si termina en punta el cuerpo, por ejemplo la pirámide, va a ser la superficie de la base por la altura dividido en 3. En cuanto a los cuerpos redondos... disculpa, cuidado con eso. Superficie de todas las caras menos las bases se refiere sin contar las bases. Claro. No, o sea, no hay que restar. No. A ver, en la superficie lateral es la superficie de todas las caras, dice menos las bases. Es sin contar las bases, únicamente. No hay que restarlas. Eso. Claro, que no hay que restarlas. No hay la que lateral, restar. a ver, por favor, escúchenme a mí porque yo acabo de armar esto. Ustedes toman todas las caras del cuerpo, las caras laterales más las bases. Entonces, si le restan las bases, va a quedar solo la superficie lateral. ¿Se entiende así? Era justamente porque lo que suelen hacer es, cuando se les pide la lateral, es calcular la total, porque no se dan cuenta, de verdad que no se dan cuenta. Por eso puse esta pantalla. Veo que los docentes tampoco se dieron cuenta de qué es lo que yo quería decir, por lo tanto, evidentemente no fue tan claro. Para calcular la lateral, calculan la superficie de todo el cuerpo y le restan las bases. Para calcular la total, es la superficie de todas las laterales más las bases. Porque a veces no se acuerdan cuáles son las laterales y arman lío. Por eso hice esto. Ese fue todo el sentido. Bien. Volumen es superficie de la base por la altura. Pero si el cuerpo termina en punta, por ejemplo la pirámide, el volumen va a ser la superficie de la base por la altura sobre 3. Cuando el cuerpo es redondo, en la superficie de la cara lateral tiene una sola, la superficie lateral. La total es la superficie de la cara lateral, que es una sola, más la base. El volumen va a ser la superficie de la base por la altura, pero si termina en punta, como el cono, el volumen será superficie de la base por la altura dividido en 3. Esto es síntesis muy apretadita para tenerlo en la cabeza. Cada superficie de base se calculará como corresponda, cada superficie lateral como corresponda. Pero en realidad, con esto yo creo que van para adelante. Digo, no sé, yo no tendría esto de cabecera, digamos, para saber nada más. Bueno, vamos a los ejercicios, ¿sí? Y ya les vamos a dar el descansillo tan esperado. Esta es una pantalla violenta, pero miren este ejercicio. Ahora sí, espero colaboración. Sé que están cansados, pero no importa. Vamos a colaborar igual. No me importa. No me importa. Fíjense este gráfico. Es un terreno real. Y es de verdad que es real porque lo sacamos justamente de internet, de un terreno que se estaba trabajando. Es un terreno grande, ¿no? Sus lados son todos desiguales. Esta figura, escríbanlo o díganlo. ¿Qué figura es? ¿Cómo se llama? La figura ABCD.
Trapecio. Trapecio es. Perfecto, perfecto. Y para ser más derecho y más directo, es un trapecio rectangular, porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Fíjense que conocemos todas las medidas de este trapecio. Me piden que determine el perímetro del sector ABD, el grisado, y que determine la superficie del sector del terreno ABD. Yo quiero que ustedes ahora lo intenten. Esto va a ser una clase práctica. Este ejercicio se tomó en un parcial. Esos 175 metros que ven allí es esto, nada más. Digamos, esta es la medida media entre los 200 y los 150. Nada más. No tiene nada que ver, obviamente, con esta medida. Vamos a trabajar con este ejercicio y lo vamos a desmenuzar, porque también vamos a tratar de determinar la medida de este ángulo. Pero en principio necesito que trabajen ustedes para ver hasta dónde pueden. Está resuelto, pero ese no es el punto. ¿Cómo hacemos para determinar el perímetro del terreno ABD? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo sería el perímetro? ¿La suma de qué? De sus lados. De sus lados. Exacto. Muy bien. Bueno, háganlo por favor. Me dio 420 metros cuadrados. No, perdón, metros lineales. Muy bien. Vamos a esperar un poquito a tu compañero, ¿sí? Un minuto. ¿A todos les da eso? Vos sos muy rápido, así que vamos a esperar a tus otros compañeros. Vos, ya que terminaste, anda calculando el valor de la superficie de este terreno y seguís con los ángulos B, C, D. Bueno, no importa. Vayan escribiendo en el chat cuánto les da. ¿Cómo calculan BD? Con Ok, Pitágoras. Pitágoras. muy bien. Ahí está el cálculo Bien. de BD. César y Sara, muy bien. ¿Qué tal? ¿Les va yendo esto? A todos les dio BD Delfina también. y finalmente ese es el perímetro, ¿no es cierto? Ahora la superficie. Anda calculando los ángulos ADB por ACD, Gustavo. A, No, BCD. B, C, D. A ver, te fuiste por cualquier lado. Ya tenemos la superficie. B, C, D. Sí, 7500.
metros cuadrados. Muy bien, perfecto, excelente. Creo que está muy bien. Vamos a verlo. Después quiero, aunque acá no lo pide, que me calculen este ángulo, el B, el C y el D. Ya lo vamos a anotar. Usaron el teorema fundamental, porque si usamos el teorema fundamental, lo tenemos ahí, cito nomás. Rápido, 150 por 100 por el seno de 90 sobre 2. Da 7500. También podrían haber usado, si ustedes hubieran querido, Herón. ¿Es cierto? ¿Pueden verificarlo con el teorema de Herón para ver si les da lo mismo? ¿Cómo va? Yo voy a sacar una foto de estos cálculos y los subimos a WhatsApp. ¿Les dio lo mismo? ¿Hay alguien allí? Chicos, ¿les dio lo mismo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. ¿Vieron? O sea, lo que importaba mucho acá era ver dos caminos. Uno larguísimo, ¿no? Y el otro más cortito. Obviamente que acá podíamos usar cualquiera de los dos. A veces no queda más remedio que usar Herón. Pero está bueno saber que tenemos muchas herramientas y con esto podemos nosotros autocorregirnos y decir, a ver si lo hice bien, che, o me equivoqué en algo. ¿Se animan ustedes a calcular antes de los ángulos la superficie del otro triángulo? Ahí sí van a tener que usar Herón. Y no todos los ángulos, les voy a pedir solamente uno, el B, por ejemplo. ¿Quieren que lo anote para que sepan bien qué les estoy pidiendo? Se los anoto, porque si no,
Escúchala. Bien. Muy bien. ¿Se ve bien ahí o lo agrando más? Ahí está bien. Ok. ¿Cómo calculamos B, C, D? D, C, B. ¿Cómo les parece que podemos calcular eso? ¿Usando qué? ¿Qué tenemos como dato para calcular la superficie de CB? Herón ¿Cuáles se puede son usar. nuestros datos? ¿Eh? Herón. Herón. O sea, porque ¿Por tenemos qué? los, Exacto. porque tenemos los lados. Los lados, nada más. Entonces, cuando solo tenemos los lados, vamos por descarte, siempre empezamos con lo más sencillo. Decimos, ay, ¿cómo calculo esto? Y digo, bueno, lo único que tengo son los lados y voy a tener que calcularlo por Herón. Así que manos a la obra. Hoy van a trabajar ustedes porque lamentablemente, pero está bueno porque tienen que ir entrenando. Y yo quiero saber en qué situación estamos y ustedes también tienen que probarse en qué situación están. Yo ahora por el WhatsApp lo voy a resolver ahora. Y bueno, por WhatsApp les voy a mandar, ustedes me van diciendo, esto se me ocurrió ahora, siempre me pasa lo mismo, por favor háganlo y díganme cuánto les da. No importa que nos lleve tiempo, es mejor trabajar que estar ahí esperando que las cosas pasen, digo. ¿Cuánto da P, por ejemplo? ¿Cuánto daba el lado BD? 180,28. Ok. ¿Cuánto da entonces P? Consulta, ¿puede ser que la fórmula de Herón sea la raíz de 430,28, paréntesis, 430,28 menos 100, cierro paréntesis, abro paréntesis, 430,28 menos 150 y así con el otro? Exacto, pero el 430 no sé porque lo estoy El calculando ahora. perímetro, acordate que es la mitad del perímetro, es el semiperímetro. Exacto, es es 246,14 en el numerador, perdón, P es 246,14. ¿Eso les dio P? Ah, bien, perfecto. Es la mitad del perímetro, o sea, Estoy calculando con ustedes, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a la superficie. Y sí, señor, es como usted me dice, es la raíz cuadrada de P, que es 246,14, y ahora ustedes siguen con todo lo que... Por 246,14 menos, Es aburrido, era un pobre. sí, 200 menos. Y sí, es largo y tedioso. Yo creo que ya lo tengo. Muy bien, ¿cuánto le dio? 11,2486 puede ser. ¿Lo calculaste ya, Ale, vos? No, no, no. No lo calculé, la verdad. Bueno, yo estoy en el cálculo, así que espérenme un poquitito, por favor. Un segundo, solo para chequear. ¿Algún otro alumno lo ha resuelto? ¿O lo dejan de banderita acá? Vamos. Que alguien diga si le dio lo mismo que el compañero. O les hago prender la cámara, ¿eh? $15.09 me dio. Puedo estar equivocada yo, no estoy diciendo que lo mío sea lo mejor, ¿eh? Hiciste 246 menos 150, a mí me da 96,14 eso. 246,14 menos 100, 146,14. Y 246,14 menos 180,28 me da 65,86. Todo eso multiplicado por 246,14, la raíz cuadrada, que sería la superficie, Perdón, me da... pero ¿no sería del triángulo DCB? Claro, me Y entonces equivoqué entonces, me equivoqué yo, perdón, no es perdón, 150, sino... me equivoqué yo, Perdón. perdonen. Hay una música, Sí, sí, ya la pago. Un momento. perdón. 246,14, sí. 246 menos 112 estaba en Bavia. Disculpen, por favor. 246,14 menos 112. 246,14 menos 200 y 246, perdón, 14 menos 180,28. Ahora lo hago. Chicos, ¿cómo les da a ustedes? ¿Erraron como yo? ¿Se equivocaron de triángulo o les dio mejor? Bueno, Profe, yo me acuerdo que también lo hice mal como usted, pero ahí lo corregí y me dio 16,4121. bueno, ahí vamos. El otro triángulo, ¿cuánto dio? Vamos a sacar las cuentas y vamos a ponerlo en caja. 7.000 y pico, ¿verdad? 7.500. Este no puede dar tan chiquitito. 10.017 me da. Coma 35. Bueno, esto es primero y principal. O sea, darnos cuenta de que algo que está pegado a otra cosa y que tiene dimensiones similares no puede dar tanto más pequeño. ¿Eh? Entonces vamos a revisar. 10.022 me dio a mí. Muy bien. Entonces revisamos todo. A mí me da, ahora que hice bien las cosas, 10.016,59. A Sara le da lo A mismo que Sara, a mí. sí. ¿Cuánto te Sí, dio? le da 10. 10.017,35064. Bueno, pero en ese orden está en los 10.000 metros cuadrados. Esto es un terreno enorme. Por lo Mire. tanto, escuchen por favor. Por lo tanto, o sea,
no es que no importen los centímetros, sí importan, pero el orden del número tiene lógica. Si a mí me da, esto está bueno, en este terreno, un número pequeño, tal como nos estaba dando 15, 16, y vemos que el otro que está adosado y que tiene medidas similares me está dando 7.000 y pico, algo anda muy mal. ¿Se entiende? Y fíjense, si ustedes lo tomaran como si fuera un triángulo rectángulo, que no lo es, pero si lo tomaran y dijeran 112 por 180, bueno, no me acuerdo, 180,20 sobre 2, da 10.080. O sea que el número jamás puede ser de 11, de 10, tiene que dar cerca de eso. Está bueno porque así uno va aprendiendo a ver las cosas de otra manera. Yo ahora lo mando por WhatsApp. ¿Sí? Yo le mando mi número. ¿Cuánto te dio, Gustavo, a vos? 10.017. 10.017. A Sara, a César, Barrera también, le ha Bueno. dado ese número. A Mauricio 243,5 y dice que está medio perdido. Entonces, Raquel también le da el mismo número similar, 10.016. ¿Quién está perdido? Mauricio dice que le da 243,5. Entonces, bueno, a lo mejor cuando reciba por WhatsApp va a ver, puede ver en qué cálculo le ha salido diferente. Sí, sí. Hola. Es producto. No, decía que capaz que Mauricio lo que hizo es sumar en vez de multiplicar. Por eso le da tan chico. Claro, son productos, son 4 factores que tienen. Abajo de la raíz hay 4 factores, adentro de la raíz son 4. Dice Mauricio que habla de P. Bien, bien, pero P estaba por ahí, me parece, ¿no? No recuerdo el número. Yo no lo anoté. Ahora lo pongo, es 246,14. Ahora lo pongo. 246 y él le da 243. Probablemente no haya tomado los... ya está, ya lo mandé. Los decimales. Los decimales, porque es muy poca la diferencia que espero que les haya llegado, chicos. Calculo que sí. ¿Cómo calculamos el ángulo B? Ahora, la superficie ya está, ya se las envié por WhatsApp. Ahí está, ya llegó. A Río Negro a mí no me llegó. Ahí llegó. Sí, a mí llegó. Bueno, escúchenme. Ahora lo importante sería calcular el valor del ángulo B. ¿Cuál ángulo B? Me van a preguntar con mucha inteligencia, porque yo lo haría. Diría, chico, ¿a cuál le llamas B vos? El B blanco. Entonces, con B blanco. Vamos a ponerle acá. Voy a poner la superficie calculada. No, lo voy a poner el desarrollo, pues ya lo mandé por WhatsApp. Superficie por WhatsApp. Cálculo igual a cálculo. Bueno. Mirá, Gustavo. Cálculo y es 10.017,35. Odio, pero es por ponerlo. Acá Mauricio dice que a simple vista puede ser igual al ángulo de gris. Bueno. A simple vista, pero... A simple vista. Está ¿Quién bien, lo sabe? calcúlalo, calcúlalo. No te quedes con el simple vista. Dime la verdad, Mauricio. ¿Cómo crees vos que se puede calcular? A ver. Si nosotros, perdón, si supiéramos con certeza
que el lado BC es paralelo a AD, porque fíjense que acá tenemos un ángulo de 90, pero el de arriba no dice que sea de 90. Si fueran las dos bases de este trapecio paralelas entre sí, bueno, podríamos decir por alternos internos, lo que dice a simple vista podría ser, ¿no es cierto? Dos paralelas y atravesado por la hipotenusa, entonces por alternos internos entre paralelas podrían ser iguales, pero en ningún momento nos dicen que sí o que no, no confirman que estos dos lados del terreno sean paralelos. Pero tengo una duda, ¿no? Sí, Si ese ángulo B fuera un ángulo recto de 90, de 90 sí, el lado BA debería ser igual a BD para que esa hipotenusa lo divida en dos exactamente, ¿no? BD, espérate, BD, que para que lo dividan, no entiendo bien. El lado que mide 100 metros Sí, debería ser igual al lado que mide 150 para que esa hipotenusa lo divida en dos exactamente, al ángulo. sí, para que sea la bisectriz del ángulo, sí. Claro, por eso no Pero, son iguales, pero creo si yo. fueran paralelas las dos bases, la que mide 200 y la que mide 150, consideramos dos líneas paralelas y él lo atraviesa, por ejemplo, la hipotenusa del triángulo, ¿m? La que calculamos nosotros el valor. Se da una propiedad entre los ángulos y podrían ser el ángulo B blanco con el ángulo D gris alternos internos entre paralelas. Entonces me dirían lo mismo. ¿Me Bueno, explico? ¿Eh? Pero no podemos aplicar eso porque en ningún momento nos están diciendo que son paralelas. Parecen a simple vista, pero no tenemos un ángulo de 90 acá donde está B. Bueno, ¿qué teorema o de qué manera piensan que podemos calcular ese ángulo? Pitágoras, ¿qué les parece? Oh, carajo, ¿Qué tal no, Pitágoras? Pitágoras no creo, no sirve. ¿Por qué no creo? Porque Pitágoras serviría para calcular la hipotenusa de ¿Por que qué va no de lo B a podemos? D. Está bien, pero ¿por qué no lo podemos aplicar en ese triángulo a Pitágoras? ¿Hay algún motivo? Porque no porque no es un ángulo recto. No es recto. Porque ese triángulo no es rectángulo. Esa es la respuesta, por favor. Sí, no es rectángulo, para nada. Y aunque ustedes dijeran cómo saberlo, bueno, aunque si no lo saben, no es rectángulo, listo. Entonces Pitágoras fue funciones trigonométricas, tampoco, porque si Pitágoras no funciona, funciones tampoco. Si no funciona Pitágoras y tampoco las funciones trigonométricas, ¿qué me queda? Teorema del seno del coseno. Perfecto. ¿Y cuál sería el que se podría aplicar en este caso, dado que lo único que conozco son los lados? Nada más. El Ustedes coseno. tienen Coseno. tal cual. Aplíquenlo, pero sin lástima. Prueben, por favor, porque es muy importante que sepan usarlo. Yo calculé el B blanco por el método que se debe hacer, que no lo voy a decir cuál es porque lo tienen que decir a ustedes, y me da que el ángulo ese no es de 90 grados, el ángulo total en B. O sea, entre el 200 y el 100 no hay 90 grados. O sea que no correría lo de alternos internos.
Gustavo, ven. Yo ya lo tengo resuelto como para pasarlo por WhatsApp. Les puedo pasar generosamente. Miren, vamos a hacer el combinado. Y se los paso la foto de el comienzo, el origen. A ver si lo están planteando bien. Profe, yo tengo una duda ahí con respecto al pasaje para despejar coseno. Sabía, lo sabía, por eso quería que lo hicieran. ¿Eh? ¿Cuál es su duda? Es pasar el término que dice menos 2 por A por C por coseno de B al otro Ahí miembro. va en la segunda foto, mírenlo bien, el signo negativo es un signo que puede quedar donde estaba o puede acompañar al 2, porque es como si tuvieras un menos 1 ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos de esto? Ahí va. Porque a nadie le interesa cuánto vale menos coseno de B. A nadie le importa. Acá la incógnita es menos que nada, a nadie le importa cuánto vale menos B. Nuestra incógnita es cuánto vale B. Y para poder saber cuánto vale B, yo tengo que saber cuánto vale el coseno de B. ¿Se entiende esto que digo? ¿Por qué yo digo lo que digo y les mando esta fórmula? Porque, miren, con esta que les mando ahora se van a dar recuenta. Yo se los dije, yo creo que la primera clase, pero a veces a uno le cuesta alguna cosa porque se las voy a mandar acá abajito. Me acuerdo muy bien de que uno de ustedes me dijo que lo había visto súper bien en el secundario a esto, pero es tan difícil porque generalmente no lo enseñan. El signo negativo, antepuesto y multiplicado, significa, qué fea que salió esta forma, significa que hay un menos uno multiplicando. Miren, esto, no, ya no hago yo. Si no se entiende así, vamos a usar la pizarra, me dice acá el ingeniero que tiene toda la razón. Pero creo que está claro lo que les estoy queriendo expresar. Ya os acabo de mandar por WhatsApp. Díganme ustedes, por favor. Al seguir, se van a encontrar con que les va a quedar, a ver, números elevados al cuadrado con signos negativos antes del número. Quiero saber si ya llegaron a determinar cuál es el valor del coseno de B.
¿Pudieron? Ahí se dejó de ver. Ahí. Ahí. ¿Pudieron, chicos? Estaba por poner la pizarra. Bien, bien, digo. Hablo y estaba apagado el micrófono. Sí. No sé. Chicos, contéstenme esto. ¿Se va entendiendo o no? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, bueno, están trabajando. Está. Ok, trabajen tranquilos. Trabajen tranquilos. Así. ¿Y? No, sí, es un lío. No, 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 no quiero. No sé. No. Préstame el cargador, por favor. Ujú. No, no. Profe, tengo una consulta. Sí, te escucho. La fórmula que usted mandó, ¿cambian algo si yo modifico el orden de DC, BD y BC? ¿O tiene que ser como usted lo puso ahí? ¿Vos a qué te referís? A ver. Donde dice DC al cuadrado menos BD al cuadrado menos BC al cuadrado. Cuando vos tenés números negativos, por ejemplo, o sea, si yo coloco el menos BD al cuadrado y después pongo más DC al cuadrado, no se altera. ¿A eso te referís? ¿No será Herón? Perdón. No. Él se está refiriendo al teorema de coseno. A ver, te mando otra para ver si es esto lo que vos me preguntás. Si yo pongo menos BD al cuadrado menos BC al cuadrado más DC al cuadrado, si yo estoy manteniendo los signos todo el tiempo, no veo por qué se va a alterar. Ah, bien, Cuando yo perfecto. tengo esas dudas, ¿sabés lo que hay que hacer? Tomar números sencillos, muy sencillos. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Vamos a ver. Espérame, revisar y vamos a buscar un lápiz, ¿sí? Déjenme probar con esto. Si yo digo 1 menos 3 más 4, ¿cuánto da esto? ¿Esto da 2 o no? Sí. Y si yo pongo 4, ¿sí? Perdón, menos 3 más 4 más 1. A ver, 4 menos 3 es 1, más 1, 2. Y ahora estoy poniendo 4 menos 3 más 1. ¿Cuánto da? También 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo se trata de respetar los signos, nada más. O sea, Bien. ¿en qué orden yo ponga algo? Bueno, eso no importa, siempre y cuando yo tenga esta precaución. Y en cuanto a que ahora ya me estoy acostumbrando a escribir, entonces, yo lo que hice aquí fue poner 112 al cuadrado, me va a costar un poquito,
112 al cuadrado menos 180. Esto lo están haciendo, me imagino. 180. Bueno, yo tengo coma 28. Para el caso, tengo todo anotado acá, Agustín, no te das problema. Coma 28 al cuadrado menos 200 al cuadrado. Como pueden apreciar, da igual en qué orden yo lo coloque, siempre y cuando ponga los signos como corresponde. No es que yo saco los números de un lugar y en su lugar pongo el signo. Este era mi drama con ustedes, y ustedes podían llegar a entender que a pesar de que yo acá tenga el signo negativo, cuando yo esto lo elevo al cuadrado, el signo sigue siendo negativo. Eso era lo que yo quería ver, si ustedes se acordaban de ese principio matemático, ¿sí? Eso fue algo que hablamos en la primera clase también y ustedes lo sabían. Si se han olvidado hasta ahora, no sé. 180,28. 28. Resuelvan esto, por favor, por 200. Y ahora les va a dar acá, ¿qué cosa es esto? Esto, ya termino. Esto es el coseno de B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Díganme algo, please. A mí me dio, ya resolví esa cuenta y me dio 0,8314. 0, ¿se puede redondear esto? Nunca, jamás, Never, never, never. nunca, nunca. 0,83, 14, 41, 0,69. ¿Está bien? Sí, yo tengo lo Todo mismo. esto da, todo esto, porque con todo esto yo voy a poder sacar, ¿qué cosa? El ángulo B. ¿Y el ángulo B cuánto mide? Vamos, calcúlenlo. Hagan shift coseno y dénmelo de la manera compleja. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Hagan shift coseno, nada más, y les va a dar el ángulo. A mí me dio 33, profe, pero no sé Está si muy bien. está bien. Ah, pasa 33 grados. 33, ¿Cuántos 75, minutos? 29. 45. ¿Cómo? 75. Sí, pero lo quiero de la manera compleja, con grados, minutos y segundos. 33, 45, Muy bien. 10,6. Perfecto. Perfecto. Eso es. Muy bien. No sé quién decía el 33,7533. ¿Pudiste ponerlo en grados, minutos y segundos? Sí, tal cual. Sí, ahora sí. Muy bien. Claro. Perfecto. Era simplemente apretar la tecla de grados, minutos y segundos, nada más. Súper importante que ustedes puedan trabajar con este teorema del coseno y entender, fundamentalmente el teorema del coseno lo que tiene complejo es la parte algebraica, entender los signos más, los signos menos y demás. Por lo demás,
No tiene nada de interesante el teorema este. Pero bueno, hay que saberlo. O sea, hemos calculado un montón de cosas. Fíjense, la sencillez de esta gráfica es muy fácil, es muy sencillita, no tiene demasiadas vueltas, pero se han podido calcular un montón de cosas. Este ejercicio, con todo esto, es de examen, es de parcial y es de examen. Parece inofensivo, es como un hámster, pero hay que saber porque si no termina siendo una lacra. Es decir, depende de lo que les pidan, pero fíjense que sabiendo calcular triángulos, la superficie de ese trapecio la sacan tranquilamente. También podrían haber hecho base mayor, más base menor, con altura sobre 2. Eso no lo quita. Pero cuando se les pide porcentaje, por ejemplo, si yo les pidiese a ustedes qué porcentaje de la superficie total ocupa el triángulo sombreado, ¿cómo lo hacen? ¿Me lo podrían dar a ese porcentaje? La superficie total son más o menos 17.000 metros cuadrados. Piensen en esto. Y yo vengo como cliente y te digo, mira, yo quisiera saber qué porcentaje ocupa el triángulo sombreado porque lo quiero canjear por otro terreno. Así, a ojito, pensando, ese terreno sombreado eran más o menos, ¿cuánto era? 7.000 metros cuadrados. 7.500. 7.500 metros. Y el total del terreno son 17.000, más o menos. No, Bueno, no me acuerdo. tiene que ser más del doble. 17.500 es el total, porque acá está la superficie de este, ¿ven? La de este es 10.000, la de esta 7.500. ¿Qué Claro. porcentaje de la superficie total son 7.500? ¿Sí? Si yo digo que el 100%, pensemos rápido y nos vamos de recreito. El 100% del terreno son, ¿cuánto? 17.500. Así, más o menos, tampoco vamos a ser tan exquisitos. 17.500 metros cuadrados, ¿cierto? Bueno. Entonces, 7.500 metros cuadrados. ¿Qué porcentaje representa? Díganmelo ustedes. 42 me dio a mí. 42%. Muy bien, Juan. A mí también me dio el mismo. 42%, perfecto. ¿Y esto qué es? Una regla de 3 simples, nada más. O sea, no hubo que matar a nadie. Perfecto. Todas estas cosas que van saliendo a medida que uno lo va pensando, o por ejemplo, calcular el muro perimetral que yo podría levantar aquí para resguardar este terreno, fíjense, si yo digo que tiene 2 metros de altura, que tiene 15 centímetros de espesor, yo ya tendría un poliedro y podría calcular el volumen, que tendría justamente un volumen igual a 2 metros de altura por 15 de espesor por todo el perímetro de ese trapecio. Ya estaría yo trabajando con un poliedro, caras laterales, base, altura. Con esto se puede hacer dulce de leche, se pueden preguntar muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos litros de pintura necesito yo para poder pintar todo el muro perimetral de 2 metros de altura? Sí, yo sé que el rendimiento de la pintura es de, no sé, no se me ocurre. ¿Entienden? Esa es la mecánica de una matemática aplicada a la arquitectura. También, si yo tengo 52 ladrillos por metro cuadrado, ¿cuántos ladrillos voy a necesitar para materializar ese muro de 2 metros de altura, descontando una abertura de aproximadamente 3 metros de ancho por, 3 metros de ancho, porque tiene 2 metros de altura ya directamente, esa va a ser la abertura. Y ustedes tienen que ser capaces de poder de entender el problema, descontar la abertura,
computar los ladrillos, si son 52 por metro cuadrado, ¿cuántos voy a tener aquí? ¿Se entiende, chicos? Ahora vamos al descanso, ¿sí? De media hora y vamos a seguir con los ejercicios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les parece interesante? Porque el resto no sé qué está haciendo, está durmiendo. Ok. Lo hable también es